Ok. Bueno, entonces el tema tiene que ver justamente un poco con lo que tienen que hacer de tarea para el próximo jueves. Recuerden que hoy tenemos esta clase, el martes tienen que ver una cápsula que es la continuación de la clase de hoy día, y en base a esas dos cosas tienen que hacer la tarea del día jueves, que es para su trabajo de investigación de mercado. Entonces, en términos generales, el punto principal es que hay que definir un problema de investigación. O sea, nosotros, si vieron tema del proceso de investigación de mercado, que estaba en la cápsula anterior, déjenme avanzar ahí. Entonces, dentro de lo que es el proceso de investigación de mercado están esas 8 fases, o esos 8 etapas. Como se decía en esa cápsula, ¿cierto? La investigación de mercado está orientada o está muy vinculada a que las empresas de alguna manera quieran saber qué es lo que les pasa a los clientes o qué es lo que está pasando en el entorno, y nosotros queremos tener una información más adecuada para tomar decisiones, y en particular en marketing, que es el foco de este curso. Entonces, dentro de la primera parte, que tiene que ver con esto de definir el problema y definir los objetivos de investigación y las necesidades de información, eso resulta crítico para todo lo que se haga posteriormente. Si yo tengo esto es lo que aparece ahí con el 1 y el 2 mal definido, lo más probable es que no vaya a recopilar la información necesaria, no vaya a conseguir los datos adecuados, y por ende el análisis va a ser malo, ¿ya? Después voy a detenerme un poco en esto, pero le doy un ejemplo, ¿cierto? Si una empresa dice, miren, la verdad, yo estoy teniendo una baja en las ventas, y yo creo que tengo una hipótesis como gerente de esa empresa o gerente de la marca, tengo la hipótesis de que eso está ocurriendo porque hay una caída, hay un problema en el posicionamiento. Por alguna razón, el posicionamiento de la marca que yo estoy vendiendo no está tan bueno, no está tan bien como yo quisiera. Entonces, fíjense que el problema desde el punto de vista de marketing, el problema que tiene el gerente de marketing es que las ventas están cayendo. Pero por otro lado, él tiene una hipótesis, esa es su hipótesis, de que eventualmente esto se produciría porque el posicionamiento es más malo. Entonces, con esa hipótesis que tiene en la mente, frente a un problema de gestión concreto, que es que le están cayendo las ventas y por lo tanto tiene que buscar recuperar eso, porque seguramente tiene algún presupuesto que cumplir, entonces va al área de investigación de mercado, que puede ser interna, o va a una agencia de investigación de mercado externa y les plantea esto. Entonces, fíjense que ahí implícito, si es que yo tomo lo que dice el gerente de marketing, yo, como investigador de mercado, ¿qué es lo que debería medir? ¿Qué es lo que debería buscar? ¿Qué es lo que debería tratar de encontrar? Si es que yo sigo la intuición y la opinión del gerente de marketing de esta empresa. ¿Qué tendría que medir en el mercado? Les doy 3 opciones: medir la segmentación, medir la satisfacción del cliente, medir el posicionamiento de las marcas. ¿Cuál sería de esas 3 la que ustedes considerarían que es más correcta para esta situación en particular? ¿Posicionamiento? ¿Quién dijo posicionamiento? ¿Denise? ¿Valentina? No escuché. ¿Denise? ¿Perdón? ¿Denise? Es que se escucha súper bajito aquí, por eso no te... Sí, que también... Ya, ¿perdón? No, es que también mi micrófono no es tan bueno. Bueno, el posicionamiento dices tú, ¿ya? Ahora, claro, porque esa es la hipótesis que tiene él. Ahora, eventualmente alguien podría decir, en realidad,
eso podría ser o no podría ser. Quizás tienen un problema de precio, quizás tienen un problema de distribución, quizás tienen un problema que el producto ya no es tan efectivo. Pueden haber distintas razones, pero si es que el cliente me está diciendo eso, yo voy a tomar eso como cierto. Ahora, yo podría indagar, podría chequear nuevamente con el gerente por qué piensa así. Si es que yo sé algo de marketing, le voy a poder preguntar algunas cosas y quizás a lo mejor lo voy a poder asesorar. Si es que yo no sé nada de marketing, bueno, voy a tomar el pedido que él me está dando y voy a tener que averiguar cuál es el posicionamiento que tiene la marca hoy y ver si es que mi posicionamiento de mi marca comparado con la de las otras marcas competidoras quizás está en una posición de alguna manera menor o una posición más mala, ¿ya? Entonces, siempre el problema de investigación de mercado, que es el problema que ustedes van a tener que tratar de definir para efectos de hacer un estudio, tiene que estar ligado al problema de marketing, o sea, tiene que ayudar a resolver el problema de marketing, y en algunos casos el gerente general o el gerente de marketing o el mandante, ¿cierto? Les va a dar como alguna idea de por dónde podría ir el asunto, como en este caso. En otros casos, el mandante o el gerente de marca puede tener varias opciones y a lo mejor una parte es tratar de identificar cuáles de esas opciones tienen mayor factibilidad o cuáles son más realistas y a lo mejor después investigar en más detalle aquella opción que después de haber hecho este estudio pequeño se puede identificar. O en algunos casos el gerente de marketing a lo mejor no tiene ninguna idea, no sabe. A lo mejor su problema es que dice, me están cayendo las ventas, yo tengo que cumplir el presupuesto, me queda el resto del año, de marzo a diciembre, pero mis ventas están caídas en enero y febrero. ¿Qué puedo hacer o qué podría hacer? ¿Dónde está dónde podría estar la solución? Fíjense que en ese caso, si bien el problema puede ser el mismo, desde un punto de vista de investigación de mercado, el problema de investigación va a ser distinto, porque ahí ni siquiera tiene una hipótesis de lo que podría estar sucediendo. Ahí tengo que averiguar otras cosas antes de medir el posicionamiento. Entonces, fíjense que un mismo problema de marketing, en este caso que le están cayendo las ventas, que yo tengo que resolver, no necesariamente va a dar el mismo problema de investigación de mercado, ¿ya? En algunos casos voy a tener que requerir más información y datos distintos. En el primer caso que yo mencioné, dado que el gerente tenía una idea más clara, a lo mejor puedo ir más directo a un problema más específico, objetivos más específicos y a una investigación más clara, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer, ¿ya? O sea, la diapositiva siguiente, si no me equivoco, esperen un segundo, sí, esto avanza, sí. O sea, hay distintos problemas de investigación. Aquí yo me he focalizado fundamentalmente en problemas de investigación de mercado vinculados con marketing, y aquí aparece una cierta lista de problemas que son relativamente comunes o que aparecen en muchas investigaciones de mercado. Por ejemplo, ¿quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son las características de los clientes? ¿Los puedo agrupar? ¿Hay algunos distintos que otros? ¿Qué afecta el comportamiento de compra de mis clientes? ¿Son influidos por la publicidad? ¿Son influidos por los precios? ¿De qué manera? ¿Por qué algunos clientes pueden estar dejando de comprar? ¿Qué factores son relevantes para tomar la decisión? ¿O se fijan las personas para tomar la decisión, por ejemplo, de la compra, en este caso, o del uso de redes sociales, como aparece ahí, o de cualquier producto? Fíjense que las dos primeras tienen que ver bastante con los clientes o con clientes y consumidores y con las razones, con el comportamiento del consumidor. Otros que aparecen ahí, por ejemplo, ¿cuál es la imagen de mi marca o cuál es el posicionamiento de mi marca frente al resto de las marcas de la competencia? Que ya es no solamente el comportamiento, sino que de alguna manera cómo yo percibo las marcas o los competidores dentro de un mercado. Después el último ejemplo, digamos, reitero el ejemplo, ¿qué aviso de AdWords en Google o en Instagram, ¿cierto? O post de Instagram tiene mejores resultados? Por ejemplo, algunos que usan fotos versus los que no usan fotos, los que usen música versus los que no usen música, los que usen modelos o no usen modelos, usen gráficas solamente. O sea, en este último tipo de problema de investigación, fíjense que ahí yo estoy tratando de ver si es que algo que hace la compañía, por ejemplo, un avisaje, o el cambio o la elección de un canal de distribución, o la elección de un determinado precio,
cómo esa acción de marketing, como esa parte del plan de marketing o de la acción de marketing de una compañía, puede afectar el resultado, ya sea en venta, ya sea en imagen, ya sea en visitas, ¿cierto?, de los consumidores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, fíjense que ahí estoy viendo de alguna manera una cierta relación o una cierta asociación entre una variable que yo manejo, que es la variable de marketing, el precio, la publicidad, etcétera, y una variable de resultado que puede ser la conducta, la compra, la percepción de los clientes. Entonces, ese último, el punto 3, es un poco más complejo desde un punto de vista de análisis, porque estoy viendo el efecto, estoy analizando, por un lado, las variables independientes, que son las variables de marketing, las que yo manejo, y por otro lado estoy mirando las variables de resultado de comportamiento, ¿ah? Entonces ahí es un problema un poquito más complejo, ¿ya? Bueno, esos son algunos ejemplos. Aquí hay otra clasificación de los problemas, por ejemplo, por área de decisión, respecto a los clientes, segmentación, proceso de compra, ya lo mencioné, el grado de satisfacción, por ejemplo, post-compra, o sea, una vez que ya han experimentado un producto o ya han experimentado un servicio, cuál es la satisfacción con ello, con esa oferta, la lealtad. Problemas relacionados con marca, por ejemplo, cuál es la recordación, cuál es el awareness de la marca, cuál es el posicionamiento de la marca, y si uno quiere hacer un estudio más completo de una marca, lo que se denomina un brand audit, que incorpora varios de estos elementos de una marca, de la marca o de sus competidores. Pueden haber estudios, por ejemplo, solamente de mezcla comercial. Por ejemplo, uno podría hacer un estudio de precio. Uno podría ir al mercado y chequear, supongamos que en el mismo ejemplo anterior de la caída de las ventas, supongamos que el gerente de marketing no tiene la hipótesis, no es de posicionamiento, la hipótesis es más bien que tiene un problema de precio. O sea, que el problema es de precio. Entonces, una manera de explorar eso, de chequear eso, de examinarlo, es ir al mercado y ver los precios y hacer un estudio de precios. Ir a ver los precios de los productos de la marca de este cliente y ver los precios de los productos de las competencias, ¿cierto? Hice un estudio de la variable, bien descriptivo, pero que me da una idea de cuáles son de alguna manera los niveles de precio que existen en el mercado y si es que esta hipótesis que tiene el cliente, el gerente, ¿cierto?, tiene asidero o no tiene asidero. Lo mismo podría examinar en la promoción. Por ejemplo, alguien podría decir, no, es que el problema que tengo es promoción y yo estoy haciendo muy poca promoción y la competencia está haciendo mucho. Entonces, por ejemplo, ahí uno podría hacer un estudio de inversión publicitaria. ¿Cuánta inversión en medio ha hecho las marcas de la competencia y cuánta inversión en medio he hecho yo o mi marca, ¿cierto? Y poder comparar. Si quiero hacerlo un poco más sofisticado, puedo hacer esa inversión en medio no general, sino que puedo desagregarla por tipo de medio, o sea, por medios digitales, por medios comunes, o por prensa, o por qué sé yo, outdoors, o publicidad estática, ese tipo de cosas. Y ahí me podría dar una idea de si es cierto o no es cierto y eventualmente chequear esta hipótesis. Entonces, fíjense que hay distintos tipos. El último que aparece ahí, que era el que estaba mencionando al final de la diapositiva anterior, es cuando yo establezco o quiero establecer relaciones o asociaciones entre una variable de la mezcla comercial y una variable de comportamiento o resultado. Como por ejemplo el efecto de la promoción en la actitud con respecto a una marca o el efecto del precio en la compra, ¿no? Otros tipos de problemas, o como uno podría también clasificar los problemas, a mí en general me importa más esta de acá, porque tiene que ver el tema de la decisión, pero hay gente que también los clasifica por esta otra manera. Por tipo de información, o sea, si es que uno está buscando información más exploratoria, si mi objetivo de alguna manera es tener una idea, acercarme a un problema, descartar otras hipótesis, quizás un estudio exploratorio me puede servir. Si es que yo no conozco mucho del mercado, por ejemplo, si yo soy nuevo en un mercado, también me puede ayudar eso. O si es descriptivo concluyente, pues de hecho aparece entre paréntesis concluyente justamente porque yo quiero llegar a una conclusión. Si yo quiero llegar a una conclusión, en general necesito de información de mejor calidad. O necesito más información y de mejor calidad. Entonces, normalmente los requerimientos en datos, en un estudio
concluyente, descriptivo, causal, van a ser más fuertes. La muestra tiene que ser mejor, la calidad de los datos tiene que ser mejor, tengo que asegurarme de que está bien hecho, tengo que asegurarme de que la muestra es más o menos representativa de la población. En cambio, en un exploratorio, eso lo puedo dejar un poco, no digo de lado, pero no es lo principal, es tener una primera exploración. Lo mismo pasa por el concluyente causal. Y la otra forma de clasificar los problemas es si un problema de hoy, o sea, yo quiero saber cuál es la situación hoy, o, por ejemplo, yo quiero ver la evolución de algo. Si yo quiero ver la evolución de algo, por ejemplo, yo quisiera ver la evolución, alguien respecto al mismo problema que yo mencionaba antes, están cayendo las ventas este año. Pero el gerente podría decir, en realidad, no es un problema de marketing hoy día o de precio, o no es un problema de promoción del plan de marketing de este año, sino que esto se viene arrastrando. ¿Ah? Entonces ahí uno tendría que hacer un estudio longitudinal y tendría que ver hacia atrás, ahí podría ir hacia atrás las estadísticas de venta o por distintos tipos de productos de mi marca en los últimos, que ha sido 4 años, 3 años, 2 años, y chequear que a lo mejor en los años anteriores a la pandemia la cosa venía más o menos bien y a partir de la pandemia la cosa empieza a caer. Entonces ahí uno puede observar y que efectivamente parece que independientemente que pueda ser alguna variable específica que esté afectando, esta no es solamente el último semestre. Y por tanto, si yo quisiera chequear, por ejemplo, los precios de ahora, no me sirve eso ahora. Tengo que ir probablemente a ir un poco más hacia atrás, porque las causas están un poco más atrás. Y ahí necesitaría un estudio que no va a ser solamente hoy día en el tiempo, sino que va a necesitar datos que abarquen una ventana de tiempo más amplia. ¿Ya? Y eso normalmente se le llama un estudio longitudinal. En el caso que yo le estoy dando como ejemplo es hacia atrás, pero yo también podría evaluarlo hacia futuro. Entonces empezar a chequear, por ejemplo, vuelvo con el tema de la hipótesis de posicionamiento. Si yo creo que el posicionamiento es el problema por el cual la marca no se está vendiendo tanto, yo puedo decir, ok, voy a chequear el posicionamiento hoy día. Como no tengo chequeos para atrás, no sé si ha empeorado o ha mejorado. Solamente tengo la medición de hoy día. Quizás hoy día es malo, pero igual no sé si, a lo mejor antes era peor, no lo sé. Entonces, para chequear eso, a lo mejor voy a tener que hacer una medición del posicionamiento hoy, una medición del posicionamiento al fin del primer semestre, una medición del posicionamiento al fin de año, o todos los años, o todos los semestres. Y ahí voy a poder chequear si es que realmente el posicionamiento está afectando, y primero, si está cambiando y si está afectando las ventas. ¿Ya? Entonces ahí ese es como un estudio longitudinal, pero hacia adelante. ¿Ya? Bueno, esos son distintos tipos de problemas relacionados con marketing. Obviamente, estos no son, digamos, no sirve para gestión de personas o para otra disciplina. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más o menos claro? ¿O alguna duda que tengan? Ya. Sí, bueno, en este esquema que aparece en esta diapositiva siguiente, aparece lo que está ahí como en lila, o fucsia, no sé, sí, fucsia, son como las decisiones, o sea, no, las decisiones, las definiciones que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Ustedes siempre tienen que identificar cuál es el problema de decisión del manager. En el caso anterior es cómo mejorar las ventas. ¿Cómo mejorar las ventas en el año 2022? ¿Ya? Y el problema de investigación de mercado es cómo yo ayudo al manager. Y cómo yo ayudo al manager va a depender de la hipótesis que yo tenga al respecto, ¿cierto? Porque puede ser que sea por el precio, puede ser por el posicionamiento, puede ser por distintas razones. En el caso que yo les di al principio era el posicionamiento. Entonces, quiero averiguar el posicionamiento porque esto podría estar afectando, ¿cierto?, las ventas del mercado. O sea, dicho de otra manera, ¿cierto? Quiero ver si es que el posicionamiento ha caído y si esto explica la caída en las ventas de los productos de la compañía. ¿Ya? O sea, ahí tengo un problema de investigación de mercado más acotado. Tengo que examinar el posicionamiento y además quiero chequear si es que eso afecta o no afecta la caída o la compra de las personas. En función de eso yo puedo tener distintos objetivos. Entonces la fase 2, esa es como la definición amplia, la fase 2 es como enfocarlo, como precisar el problema, y una manera de precisarlo es con objetivos generales y objetivos específicos, o solo objetivos específicos. Ahí ya la verdad que a mí no me importa tanto, pero al menos
pero tienen que ser objetivos. Normalmente no es uno solo, normalmente son varios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, medir el posicionamiento de mi marca, medir el posicionamiento de la otra marca, medir si es que, qué variables de posicionamiento, qué aspectos del posicionamiento afectan la conducta de compra de los consumidores. Les doy un ejemplo. Supongamos que el posicionamiento lo midiera con dos variables, satisfacción del cliente y calidad del producto. ¿Ya? Supongamos que esas fueran las dos variables para medir posicionamiento. Yo podría medir el posicionamiento y podría decir, sí, efectivamente mi marca está baja en satisfacción, en calidad está promedio, pero en satisfacción está bajo, ¿cierto? Pero de eso yo no puedo concluir necesariamente que eso afecta la caída en la venta. Para eso yo tendría que de alguna manera chequear que efectivamente la satisfacción es algo que de alguna manera los consumidores chequean o consideran para efectos de la compra de ese producto. ¿Ya? No sé, supongamos que fuera la banca, supongamos que fuera, no sé, sí, un producto bancario. ¿Ya? Entonces, para eso yo tendría que, no me bastaría con el objetivo número 1, que es averiguar cuál es el posicionamiento de mi marca, ni con el objetivo 2, o cuál es el posicionamiento de las otras marcas competidoras. Además, tendría que chequear si la variable satisfacción o la variable calidad, ¿cierto?, afectan las decisiones de compra de los consumidores. Entonces, tendría al menos 3 objetivos, ¿ya?, para ayudar a resolver ese problema de investigación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y fase 3, o parte 3, cuando yo tengo los objetivos más o menos claros, objetivo, pregunta de investigación es lo mismo desde mi punto de vista, otra manera de escribir lo mismo. Uno es objetivo y el otro es en forma de pregunta. Pues no es que tengan que hacer las dos, basta con una de las dos. ¿Ya? Y la fase 3, o paso 3 que aparece ahí, es ¿qué datos necesito para esto? ¿Qué datos necesitaría para esto? Y en general, ahí hay como 2 definiciones. Una es qué tipo de diseño general voy a tener en la investigación, y eso voy a explicar ahora un poquito, y también qué tipo de datos primario, secundario, cual y cuanti también voy a necesitar. También eso lo voy a explicar ahora un poco a continuación. ¿Ya? Lo que aparece ahí en fucsia es lo que ustedes tienen que definir en su tarea para el próximo jueves 17. Para la empresa o el problema que se le asignó. En la lista que aparece, si ustedes bajan en todo caso lo voy a mencionar al final, si ustedes bajan la tarea, perdón, la guía 1, ¿cierto? Ahí al final van a aparecer varios problemas o varias empresas con algunos problemas y tienen que elegir 2 de esos. Y yo voy a elegir uno de esos 2 y ese va a ser sobre el cual ustedes van a tener que trabajar. ¿Ya? ¿Hasta ahí ok? Ok. Entonces, tipos de investigación. Y a eso también se le llama diseño general de la investigación o a veces diseño de la investigación a secas. ¿Ya? En términos generales existen básicamente 3 grandes tipos de investigación o de diseño de investigación. Son los 3 primeros que aparecen ahí: exploratoria, concluyente descriptiva y concluyente causal. ¿Ya? Algunos autores también agregan la investigación de monitoreo. ¿Ya? Pero los 3 típicos son exploratorio, diseño concluyente descriptivo, diseño concluyente causal. ¿Ya? Es importante la palabra concluyente, porque como decía anteriormente, el objetivo es obtener una conclusión y por lo tanto la calidad de los datos tiene que ser buena para lograr tener una conclusión. ¿Ya? Exploratorio, como su nombre lo dice, es justamente, por ejemplo, desarrollar una hipótesis. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba recién del caso que se le caían las ventas, suponiendo que el gerente no tenía idea por qué esto estaba ocurriendo, entonces uno podría explorar potenciales hipótesis. Podría explorar si esto se debe a cambio en precio, si esto se debe a que han subido muchos precios, si se debe a que, no sé, la gente ha perdido recordación de la marca. Pueden haber distintas hipótesis y yo puedo explorar eso. ¿Ya? ¿Cómo podría explorar eso?
de distintas maneras. Podía ver los datos, podía ver todos los datos y examinar los datos hacia atrás, ¿cierto? De venta, como yo les decía anteriormente. Y ahí no necesitaría hacer una encuesta o ir a preguntarle a la gente, pero podría ver los datos y eso me podría ayudar. Podría ver los datos de la industria, a lo mejor no es un problema mío. Si yo veo todas las marcas, a lo mejor están cayendo, ¿cierto? Y a lo mejor la categoría está perdiendo relevancia o ha perdido relevancia, ya sea por, qué sé yo, por problemas de ingreso o por problemas de que hay otras categorías más entretenidas, lo que fuere, ¿cierto? Entonces a lo mejor la hipótesis podría ser, después de analizar estos datos, que hay un problema de la industria, que la categoría perdió relevancia. O las otras que hemos mencionado. Entonces la exploratoria sirve para desarrollar o para ver potenciales hipótesis que podrían ser investigadas de manera posterior, ¿no? En otros casos puede ser que, por ejemplo, esta idea del posicionamiento que tenía el gerente, explorarla, porque a lo mejor el gerente cree eso y antes de hacer una investigación concluyente, antes de hacer un gran estudio, con muchas encuestas, con una muestra grande, etcétera, y abocarse a eso, mejor a lo mejor chequear si la idea del gerente es la correcta. Porque si yo a lo mejor hago un primer chequeo y le pregunto a algunos clientes, hago un sondeo con algunos clientes, hago una encuesta chiquitita, o hago un grupo focal con algunos clientes y les pregunto y ellos me dicen, no, yo dejé de comprar esta porque en realidad los precios han subido mucho. Entonces sabemos que el problema no es de posicionamiento. Sabemos que, o sea, no sabemos, pero la hipótesis de precio empieza a tomar más relevancia que la hipótesis de posicionamiento. ¿Sí? Entonces, también puedo chequear si la hipótesis de, por ejemplo, el gerente es la adecuada, me puede servir para eso. Las concluyentes normalmente tienen los objetivos, el descriptivo, digamos. La concluyente descriptiva tiene el objetivo de describir un fenómeno o una situación en el mercado, por ejemplo, cuál es el mapa de posicionamiento de las distintas marcas en un mercado, cuáles son las participaciones de mercado en un mercado, cuáles son los distintos segmentos de consumidores que están en ese mercado, en esa industria. O sea, de alguna manera describe cuál es la situación de una manera fehaciente, de una manera que yo le asigno validez, ¿ya? También puedo hacer un estudio concluyente descriptivo en que yo busco asociar variables. Por ejemplo, cuando yo les decía recién en el ejemplo del posicionamiento y su efecto en las ventas, yo les decía que en el objetivo 3, el objetivo 3 era ver si efectivamente cambio en alguna de las variables de posicionamiento, por ejemplo en satisfacción o en calidad de servicio, podrían estar asociadas a cambios en comportamiento de las personas. Entonces yo le podría preguntar a las personas, ¿usted, su comportamiento está afectado por la satisfacción, por el grado de satisfacción? ¿O qué cosas les afecta más su comportamiento? La calidad del producto, la calidad del servicio, la satisfacción, ¿qué aspectos específicos de la calidad del servicio? Si es que la gente no me dice, por ejemplo, la satisfacción, entonces yo voy a poder decir a priori que no existe tanta asociación entre las variables. Si yo quiero saber si es que esto es causal, o sea, si es que efectivamente lo causa, ya no es más que asociación. La gente a veces lo confunde o lo utiliza como sinónimo, y asociación no es lo mismo que causa, que relación causa-efecto. ¿Cuál es la diferencia entre asociación y relación causa-efecto, dirían ustedes? ¿Por qué podría una asociación no necesariamente implicar una relación causa-efecto? Pregunta para todos. ¿Alguna idea? Alguien está hablando, pero se escucha muy bajito aquí en la sala, no sé. No alcanzo a escuchar si es que están diciendo algo. ¿No? ¿Esto lo tendría, lo vieron, no lo vieron en estadística? ¿O en método? Probablemente lo deben haber visto ya, ¿no? ¿Qué se necesita para determinar que algo causa otra cosa? Una correlación o una relación.
Ya, ahí esa es la parte que es común, ¿cierto? Y por eso que a veces uno lo confunde, ¿cierto? Porque uno, para determinar que algo causa algo, tiene que existir esa asociación. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otras cosas, además de esa asociación o relación entre esas dos variables, sería necesaria? Por ejemplo, Implicancia. perdón, implicancia. ¿Qué significa para ti implicancia? Que esa cosa, o sea, voy a ocupar la misma palabra, pero como que efectivamente causa al otro, como que todos los eventos pueden estar relacionados, típico ejemplo no sé, como de correlaciones espurias o cosas así, Ya, ya, de perfecto. vender helados y verano. Ajá, o sea, puede estar asociado, pero... Comer más helado y ahogarse en la playa, cosas así. Perfecto, pueden estar asociados, pero en el fondo no lo causa. O sea, están por cosas del universo, están relacionadas estadísticamente, pero no hay una relación causal, ¿cierto? Pero, ¿qué es esta correlación espuria que tú estás diciendo? Ahora, fíjate que hay dos cosas que pueden ayudarme a chequear que si esa relación que yo identifiqué, que es estadística, pueda ser espuria o no. La primera es que si es que efectivamente toda la gente que se ahogó tomó helado primero. Porque si es al revés, si la gente, o sea, si no hay un orden temporal, digamos, ¿cierto? No me sirve, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, si yo estoy viendo el ejemplo que estábamos viendo de marketing, si yo tengo la hipótesis de que los precios afectan la caída en la demanda o la compra, ¿cierto? Yo tengo que chequear que primero ocurrió el cambio de precio y que después ocurrió la disminución en la compra o el aumento en la compra, ¿cierto? El comportamiento. Si es que no hay un orden temporal entre la variable causal primero y la variable de efecto que tiene que ocurrir después, entonces yo puedo descartar inmediatamente que hay una causalidad. Es más, incluso la causalidad podría ser inversa en ese caso, ¿ya? O sea, la causa tiene que ocurrir antes que el efecto. Tiene que haber un orden temporal, ¿ya? Y esa es una condición muy importante, ¿ya? Y la otra condición muy importante es que yo tengo que controlar al máximo la presencia de causas alternativas. O sea, todas las otras causas alternativas que podrían estar explicando por qué la gente a lo mejor compra menos de un determinado producto, tendría que aislarlas lo mejor que pueda. Y producto de esas dos cosas, esas dos condiciones que yo acabo de mencionar, normalmente, para controlar que la causa ocurra antes que el efecto y para controlar que no se metan variables extrañas, ¿cierto? Normalmente para hacer estudios causales necesito hacer lo que se denominan experimentos, ¿ya? Y los experimentos normalmente, tal como ustedes se lo imaginarán, muchos de los experimentos ocurren en lugares controlados, que muchas veces uno les llama laboratorios, ¿cierto? Entonces, pues los laboratorios tienen esa gracia, que uno puede controlar, ¿cierto?, qué ocurre en ese laboratorio y por lo tanto, y además elimina eventuales potenciales otros factores que pueden estar afectando, ¿ya? Por lo tanto, el experimento en laboratorio es como una de las maneras más comunes de tratar como método para un diseño causal, concluyente causal, ¿ya? Normalmente uno va a utilizar experimentos. En marketing, nosotros utilizamos, aparte del experimento en laboratorio, también ocupamos experimentos naturales, que pueden ocurrir naturalmente, eso lo vamos a explicar después cuando hagamos experimentos, y también unas cosas que se llaman pruebas o testeos, que tienen algunos ocurren como en un formato de experimento y hay otros que no son tan controlados. Les doy un ejemplo de eso. Si yo quiero chequear el efecto del precio, sumamos el cambio del envase en las ventas de un producto, ¿ya? Si yo lo hago en el experimento, yo tendría que traer a los clientes, supongamos aquí mismo en la facultad donde estoy, ¿cierto? Y les muestro un envase nuevo a un grupo y en la sala de al lado a otro grupo les muestro el envase antiguo. Y les pregunto, y les paso 1.000 pesos, ¿y cuánto estos Super 8 con el envase nuevo me van a comprar en cada uno de los casos?
Si es que observo que hay una diferencia en el grupo que recibió el Super 8 con el envase nuevo, entonces puedo chequear de que efectivamente hay una diferencia, ¿cierto? Que hay un efecto, ¿ya? Ese es un experimento común, normal, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene ese experimento normal? Es que ocurre en condiciones bien raras. O sea, están en una sala, no es la situación normal en la que la gente compra los Super 8, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un problema, digamos, elimino las causas externas y elimino problemas, pero por otro lado tengo el problema de que a lo mejor no tiene tanta validez externa porque la gente no compra de esa manera. Entonces yo podría hacer otra cosa. Podría ser un experimento que a lo mejor no es en un laboratorio, pero podría ser, supongamos, en la cafetería aquí de la escuela, ¿cierto? Y supongamos que hoy o toda esta semana pongo los Super 8 con la versión antigua y veo cuánta gente compra Super 8. Y la semana subsiguiente pongo Super 8 con el empaque nuevo y veo si es que hay diferencia o no entre esas 2 semanas en la compra de los Super 8, ¿ya? Si tenemos suerte, va a venir el mismo tipo de persona en la semana 1 y en la semana 2, ¿cierto? Y por lo tanto no habría tanto problema. Pero supongamos que por alguna razón la semana 2 hace mucho frío, hace extremo frío, y la gente lo único que quiere es comerse una golosina, un chocolatito, ¿cierto? O un Super 8 como para el frío, ¿no? Y la gente va mucho más a la cafetería. Entonces ahí, fíjense como ahí, si bien el diseño está hecho a priori para tratar de que no hayan tantos problemas, igual se mete un factor externo que, por ejemplo, es el clima, ¿ya? Entonces, siempre uno va a pelear con eso. Y uno va a querer tener mayor validez externa, pero puede empezar a tener algunos problemas. Y bueno, esos diseños experimentales o experimentos o pruebas son los que sirven para los estudios con diseño causal. ¿Sí? Entonces, recapitulando. Para determinar causalidad tienen que haber al menos 3 condiciones. Que haya asociación entre las variables, que la causa ocurra antes que el efecto, u orden temporal, ¿cierto? Que haya un orden temporal, la causa previa al efecto. Y tercero, eliminación de causas externas, ¿ya? Y la manera de resolver esas 3 cosas es normalmente a través de algún diseño experimental. Y desde ese punto de vista, normalmente son un poco más complejos de realizar, ¿ya? No digo excesivamente complejo, pero un poco más, ¿ya? Después tenemos tenemos el diseño de monitoreo. A mí no me gusta mucho mencionarlo porque para mí es un subconjunto de los otros, pero bueno, supuestamente que el objetivo de los diseños de monitoreo es chequear o monitorear, como su nombre lo dice, controlar, ¿cierto? Si es que ha tenido efecto una medida de marketing o no. Supongamos, encontramos que el problema era los precios. Cambiamos los precios, ajustamos los precios, entonces yo a lo mejor voy a diseñar una investigación de monitoreo para verificar que este cambio en los precios generó la caída, el aumento de las ventas que yo tenía estimado, ¿ya? A eso se refiere con investigación de monitoreo, ¿ya? Pero para mí cae dentro de las otras 3 categorías. Lo menciono porque en algunos libros así aparece el diseño de monitoreo y para que por lo menos entiendan a qué se refiere. Entonces, normalmente, ese es como los tres tipos de diseño de investigación más importantes, los que más se usan, los que más se mencionan y los que uno tiene que definir. Lo otro tiene que ver un poco con lo que yo había mencionado, con el problema de investigación también. A veces yo voy a poder resolver estos problemas con un diseño de corte transversal o corte seccional, como se llama, que es un momento en el tiempo, una foto en el tiempo, o una foto no me basta. Y tengo que buscar hacer una película, por decirlo así. Tengo que ver un periodo mayor de tiempo y no solamente un momento dado, ¿ya? Diseño longitudinal. Preguntas hasta acá. Entonces aquí en este esquemita, que de alguna manera expresa lo anterior, fíjense que todos los estudios pueden ser transversales o longitudinales, pero normalmente en el caso de causal yo necesito, aunque sea un poquito de longitudinalidad, porque necesito que algo ocurra antes que el otro, por definición. Necesito que primero ocurra la causa y después ocurra el efecto.
Por eso es que el longitudinal, si ustedes se fijan, perdón, el causal está cargado hacia la derecha. Aunque sea unos minutos antes que la medición de la causa tiene que ocurrir, aunque sea unos minutos antes de que se mida el efecto. ¿Sí? Ya, y ahí aparecen como los objetivos principales. En la investigación, conocer, precisar, elaborar hipótesis. En la segunda, describir, categorizar, entender, comprender, relacionar. Llego hasta relacionar y concluir. Si quiero establecer causalidad, tengo que ir al concluyente causal. ¿Bien? Bueno, algo de esto ya lo mencioné, así que no lo voy a reiterar, pero voy a vincular en las diapositivas siguientes investigación exploratoria con algunos métodos y fuentes de datos. Hay una cápsula que vamos a subir respecto de fuentes de datos en particular, en más detalle, pero para que ustedes vayan adentrándose en el tema. Entonces, algunos ejemplos de investigación exploratoria o usos de la investigación exploratoria, ¿cierto? Para aumentar el entendimiento de un problema, clarificar, elaborar hipótesis, explorar, proveer input para una fase futura de investigación, como yo les decía, antes de embarcarnos completamente, chequear si es que estamos bien, chequear algunas variables que yo quiero medir, a lo mejor, supongamos, voy a volver al ejemplo original, supongamos que mi objetivo va a ser medir el posicionamiento de mi marca y de las marcas competidoras, pero ¿qué variables voy a medir para medir ese posicionamiento? No lo sé. ¿Cierto? ¿Qué variables específicas? Voy a medir la personalidad de la marca, voy a medir los atributos del producto, voy a medir el precio percibido, si es caro o barato, voy a medir la percepción de servicio. ¿Qué voy a medir? A lo mejor tengo alguna idea, tengo a lo mejor 8 variables que yo tengo en mi cabeza, pero si yo le pregunto a los consumidores qué es lo que tienen ellos en su cabeza, cómo evalúan esa categoría de producto o esas marcas, a lo mejor surgen otras variables que yo no tenía en mi mente. Entonces, si bien yo voy en el estudio definitivo, o a hacer un estudio descriptivo probablemente, concluyente descriptivo, en que yo voy a medir el posicionamiento de mi marca y las otras marcas, para esa medición yo a lo mejor voy a tener que hacer un estudio previo, un estudio exploratorio, una investigación exploratoria para identificar bien cuáles son esas características que los consumidores usan para medir el posicionamiento o para percibir el posicionamiento en una categoría, supongamos el Super 8, que a lo mejor es distinta, va a ser distinta que si yo fuera en una categoría de auto, o si fuera en la categoría que sea de bancos. ¿Ya? Entonces para eso también puede servir la investigación exploratoria. Me da insumos que me permiten hacer una mejor investigación concluyente posterior. ¿Ya? Dentro de las fuentes de datos, ahí aparecen los más importantes. Fíjense, lo primero es análisis de datos secundarios. Como yo les decía, analizar las ventas anteriores, analizar las ventas de la industria. Esos son ejemplos de datos secundarios. Por ejemplo, un estudio previo, un estudio que haya hecho otra empresa del rubro, o a lo mejor un estudio previo que haya hecho la propia empresa, a lo mejor 2 años antes con respecto al posicionamiento, me puede servir como para dar una idea, O a lo mejor tengo que buscar datos específicos para esa investigación, esos son datos primarios, y ahí aparecen los más usados. La mayoría de los datos usados para investigación exploratoria son o uso de datos secundarios generales, como los que mencioné, o enfoques cualitativos, métodos cualitativos. Encuestas con expertos pueden servir, amplias, ¿cierto? Que yo le pregunto, eso significa encuestas abiertas, normalmente donde las personas se pueden explayar, donde pueden responder con amplitud, estudios de caso, grupos focales, entrevistas en profundidad, son de las más usadas. De hecho, esas 3 las vamos a... grupos focales, entrevistas en profundidad y observación, que es otra que ahí no aparece, pero que vamos a ver en más detalle cuando veamos métodos o técnicas exploratorias y cualitativas. ¿Ya? Descriptiva. Dijimos que en general están abocados a describir cómo funciona, qué es algo. También pueden usarse para establecer asociaciones, no causalidades, ¿cierto? O relaciones, no causalidades. Y ahí el método más usado para los concluyentes descriptivos, el más usado es la encuesta, pero también se pueden utilizar datos secundarios, también se pueden utilizar quali, pero de una manera más, voy a decirlo así, más masiva, con mayor robustez. ¿Ya?
porque quiero llegar a una conclusión. Pero probablemente el más vinculado a la concluyente descriptiva sean las encuestas, uno de los que más se utiliza. Y la forma de la encuesta puede ser, obviamente, por correo electrónico, puede ser por web, puede ser por medios digitales, otros canales también puede usarse. Google Docs, Forms, perdón, cualquiera de esos métodos. Así un ejemplo, por ejemplo, aquí hay básicamente un ejemplo de las finanzas en el matrimonio, un ejemplo para que entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Yo quiero averiguar, quiero saber, ese es mi objetivo, pero concluir, quiero describir cuál es el comportamiento de los consumidores, en este caso en los matrimonios, o en las parejas, en este caso se definieron matrimonios, ¿quiénes son los que toman las decisiones? ¿Cierto? Si los toman los hombres, si los toman las mujeres, o si se reparten equitativamente. Este es un estudio antiguo, de hecho esto puede haber cambiado. Pero fíjense que lo que se encontró que en la muestra total, fíjense el pie, ¿cierto? Es que más de la mitad dicen que se reparten equitativamente. Un 27% dice que el hombre se encarga de estas cosas y un 17% dice que las mujeres se encargan de los gastos, ¿ya? Hay algo interesante, ¿ya? Y uno podría segmentar a los clientes o a los grupos hogares por eso. En dónde toman las decisiones las mujeres, en dónde toman las decisiones los hombres y en dónde toman las decisiones en conjunto la pareja. Pero lo más interesante es que en esta descripción, si ustedes ven y van a la apertura por estrato, aquí aparecen 3 niveles o estratos, aparece que en el nivel estrato 1, ¿cierto? Las mujeres tienen menos incidencia, en el estrato 2 es donde tienen más incidencia, y en el estrato 3 también tienen una incidencia menor, pero intermedia. Eso también es interesante. Entonces ahí, con esta información, yo tengo una descripción. Si yo fuera gerente, por ejemplo, de una empresa de electrodomésticos, esto podría ser algo interesante, ¿ah? Para efecto de tomar mis acciones de marketing y cómo llegar o comunicar a los decisores, los que finalmente van a tomar la decisión de acuerdo a lo que aparece aquí, ¿ya? Entonces, es un ejemplo, ¿ya? de un tipo de estudio concluyente descriptivo basado en la fuente de datos, en este caso primaria, y usando el método encuesta, ¿ya? Bueno, después tenemos la investigación concluyente causal, que ya mencioné entonces las condiciones más importantes de las relaciones causa-efecto, ¿cierto? Ahí aparecen la correlación o la asociación entre las variables, el orden temporal y la eliminación de causas extrañas o alternativas, ¿ya? Y normalmente se utilizan a través de experimentos para buscar ambientes controlados y para, ojalá, verificar que solamente la variable independiente deseada es la que está afectando o no a la variable dependiente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, normalmente los estudios concluyentes están vinculados a, los diseños concluyentes están vinculados a usar estudios experimentales. Método por lo tanto, de colección de datos es experimental. En esta tabla aparece entonces una descripción, ¿cierto? Una comparación de estos distintos diseños, el exploratorio, el concluyente descriptivo y el concluyente causal, los objetivos, las características y los métodos centrales. Esto, recuerden que en general entre el exploratorio y el descriptivo yo puedo utilizar los distintos métodos. En el causal estoy un poco limitado. En el causal tengo que utilizar algún tipo de diseño experimental. Si me alejo mucho de los diseños experimentales ya no puedo controlar las otras dos cosas que yo mencioné y por lo tanto a lo más voy a llegar a una asociación, pero no puedo llegar a una causalidad. Entonces en ese caso en los causales estoy más limitado, ¿ya? En los otros dos puedo intercalarlo y lo que aparecen ahí son los que más se usan, los que comúnmente más se usan, pero eventualmente yo podría utilizar otros también, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Una última cosa relacionada con esto es que muchos en la práctica, muchas investigaciones o estudios de mercado usan diseños mixtos.
O sea, tienen, o multifases. Entonces tienen una primera fase, por ejemplo, como aparece en el ejemplo 1, con una fase exploratoria y después, por ejemplo, un estudio causal. O yo podría tener una fase descriptiva y después una fase causal. Puedo tener distintas combinaciones, o podría tener 3 fases. Una exploratoria primera 1, exploratoria 2 y causal o descriptiva la fase 3. O sea, también puede ser eso. De hecho, eso es lo que normalmente más ocurre. Que uno haga un estudio exploratorio primero y después haga algún concluyente de cualquiera de los dos tipos, dependiendo de cuál sea el objetivo de la investigación de mercado. ¿Ya? Ya, esto lo mencioné, el diseño de monitoreo. Una última cosa relacionado con diseños que se acuerdan que los clasificamos en 3 tipos de diseños, que eran exploratorio, concluyente descriptivo, concluyente causal. A eso se le agregaba uno que mencionábamos, el diseño de monitoreo, ¿sí? Para los diseños de monitoreo, que normalmente son en el tiempo, a veces uno tiende a utilizar datos longitudinales. Y dentro de los datos longitudinales, una forma de conseguir datos muy usada es lo que se llaman los paneles, que yo no lo había mencionado hasta el momento, ¿ya? Un panel es básicamente un grupo de sujetos en realidad, porque pueden ser consumidores, pueden ser gerentes, pueden ser distintas personas, un grupo de personas o incluso de hogares podrían ser, o de locales, o sea, no tienen ni siquiera que ser personas humanas, podrían ser entidades, empresas, clientes, proveedores, ¿cierto? Un grupo de entidades o personas a las cuales yo voy a medir de manera sistemática a través del tiempo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un panel de hogares para chequear cuál es el rating de la televisión. ¿Sí? Entonces, supongamos que en cada los distintos hogares, en un grupo, en 1000 hogares, yo pongo un dispositivo en los televisores o en las cajas de cable que cada uno tenga y puedo chequear qué está sintonizando ese hogar. ¿Cierto? Entonces, y por lo tanto, en cada instante o en cada minuto yo tengo chequeo de en qué canal se está viendo, ¿cierto? En cada uno de estos hogares. Mañana voy a chequear lo mismo. En 5 días más también voy a chequear lo mismo. En 2 meses más lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener, a través de este panel, porque estoy midiendo siempre en los mismos hogares o en hogares equivalentes, ¿cierto? Qué es lo que están consumiendo en términos de televisión, de canales de televisión o de cable. Yo puedo chequear cuál es la participación de mercado, supongamos, ¿cierto? O rating que tienen cada uno de los distintos canales y programas. ¿Cierto? Entonces, para medir eso, lo puedo hacer a través de un panel. No es la única manera de hacerlo, lo podría hacer de otra manera, pero la gracia que tiene esto es que el grupo, la muestra de alguna manera se mantiene relativamente constante a través del tiempo y por lo tanto los resultados son comparables. Por ejemplo, si yo veo que en 6 meses más el noticiario del canal 13 está cayendo y el noticiario de Megavisión está subiendo, comparado, entonces como los datos son comparables, yo puedo decir que es producto de la programación o producto de cosas que está haciendo el canal, y no es producto de la muestra o de otras cosas que pueden estar eventualmente afectando, ¿ya? Entonces, los paneles se utilizan mucho para ver participación de mercado, para ver cuál es la situación del mercado en un determinado momento, ¿ya? Por ejemplo, en la industria farmacéutica hay paneles que son de farmacia, ¿cierto? Si uno tiene una cierta cantidad de farmacias, no necesariamente todas las farmacias que están en el país, sino que hay una muestra de farmacia y yo chequeo en cada farmacia cuáles son los medicamentos que se están vendiendo en las distintas categorías. Supongamos, en la categoría de antialérgicos. ¿Cuáles son los antialérgicos que se están vendiendo en las distintas farmacias que pertenecen a esta muestra? Y esto yo lo mido en este bimestre, enero, febrero, lo mido después marzo, abril, lo mido después y así sucesivamente, y tengo 6 mediciones en el año y puedo chequear si es que mi antialérgico, ¿cierto? Está subiendo, está cayendo en participación de mercado, estaba ganando puntos, estaba bajando puntos en la participación de mercado. O sea, los paneles se utilizan para eso, también los paneles se pueden utilizar para opinión pública, puedo hacer un panel para medir, por ejemplo, hay un panel
Por ejemplo, ahora que estamos con el cambio de mando, yo podría hacer un panel para ver cuál es la opinión de la gente con respecto al presidente o al nuevo gobierno. Entonces, hoy día una muestra de personas es parte de ese panel, y después en un mes más, en 2 meses más, en 3 meses más, esa misma gente va a estar dando un rating de Boric o de su gobierno, y voy a poder chequear si es que está cayendo, si está aumentando en términos de o se mantiene igual en términos de su aceptación. ¿Ya? Ese otro ejemplo de un panel, en este caso ciudadano, respecto de la medición de la aceptación de un gobierno, o la evaluación de un gobierno o de políticos. ¿Ya? Entonces, los paneles se utilizan bastante. Ahora muchos de estos paneles antes eran por correo, era muy engorroso, etcétera. Después se decía como por correo email. Ahora normalmente son vía una plataforma, entonces las personas les llega un mensaje, tienen que entrar a la plataforma, registran les llega un recordatorio, registran su votación. Normalmente, por ejemplo, si yo estoy en un panel político, aparte de las cosas políticas, normalmente me preguntan un par de cosas más, me meten algunas preguntas cada mes o cada 2 meses, me meten algunas preguntas adicionales. Y los miembros del panel reciben, por participar en esto, en algunos casos, reciben un acumulado. O sea, si yo contesto una cierta cantidad de veces, voy juntando como puntos, y al final de que yo tengo una cierta cantidad de puntos, lo canjeo por, qué sé yo, así como los puntos del Jumbo, por decirlo así, los canjeo por por una licuadora, o los canjeo por un regalito. O, en otros casos, los paneles funcionan con tipo sorteo. Entonces, las personas que cumplen con una cierta cantidad de contestar, ¿cierto? Pasan a un sorteo, y normalmente el sorteo de un viaje, algo como más de mayor valor. ¿Ya? Esos son como los incentivos que hay para participar en los paneles. Bien.